Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Enrique Serrano. Él fue director del Centro de Reconversión Económica para Suay, Cañar y Morona, Santiago. Además, él es activista en algunos colectivos sociales. Economista Serrano, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Pues sería importante iniciar este diálogo con la información que acabamos de compartir con quienes nos están escuchando y que tiene que ver con el adelanto de la consulta popular por el Yasuní. Además, se sumaría también muy probablemente la consulta popular en favor del Chocó andino para evitar la minería en esta zona del norte del país. Estas dos consultas populares, bueno, Yasunidos ha tenido que esperar 10 años para que se pueda realizar esta consulta, no solamente Yasunidos, sino todas las personas que de alguna manera dimos nuestra firma para apoyar esta iniciativa. Su comentario, por favor. Buenas noches, Rosana. Sí, realmente la perseverancia, ¿no?, y la insistencia de quienes hacen los colectivos Yasunidos y Quito Sin Minería ha dado como resultado, tal como acá ocurrió en Cuenca, cuando el Cabildo por el Agua de Cuenca consiguió que la municipalidad solicite la realización de la consulta popular de febrero del 2021, que fue un poco un adelanto o una consulta pionera, ejemplar, para que en otras provincias y en otras ciudades también tomaran esta herramienta para ejecutarla. Es de celebrar desde el punto de vista de los habitantes de la serranía en general, que se acepte la realización de estas consultas, y particularmente en el caso de la Amazonía. Tanto se ha dicho que el Yasuní es una de las reservas de biodiversidad más importantes del mundo y que no podía ser destruida de la forma en la que se estaba destruyendo. De tal forma, pues, que consultar a la ciudadanía y a los habitantes del Ecuador sobre esta temática va a ser muy aleccionador para hacer reflexiones en torno a nuestros deberes con respecto a la Pachamama y a la naturaleza, nuestros deberes en cuanto a reducir el desperdicio, nuestros deberes en cuanto a reducir nuestro consumo innecesario, en fin, en hacer respetar los derechos de la naturaleza que están consagrados en la Constitución de la República. De tal forma, pues, que con motivo de las consultas necesariamente tiene que haber una discusión en todos los hogares del Ecuador sobre la importancia de conservar y de proteger la biodiversidad, las fuentes de agua y de la naturaleza. Es un tema que tal vez anteriormente, en los decenios anteriores o en épocas pasadas, no se le daba la importancia que merece, que es fundamental. Vea usted que el propio Papa Francisco escribió una encíclica, la encíclica Laudato Si, tan importante, llamando a la reflexión a los millones de católicos y de cristianos del mundo y no cristianos sobre la necesidad de proteger la casa común. El caso concreto del Chocó andino y el caso concreto de Yasuní, del parque Yasuní, son dos ejemplos de casa común que deben ser protegidos. Economista Serrano, sin embargo, hay algunos vacíos que no sabemos cómo se va a resolver, sobre todo teniendo la experiencia de acá de la ciudad de Cuenca, en la que más del 80% de los cuencanos, de las cuencanas, se pronunció en el sentido de que no queríamos minería en los páramos. No obstante, hay la insistencia de parte del gobierno nacional, y como que hay ahí un entrampamiento jurídico respecto de qué es lo que debe ocurrir respecto de la minería en esta zona. Una situación similar podría darse en el Yasuní, toda vez que ya se empezó a explotar. En este bloque 43, el gobierno nacional ha intervenido ya, petróleo se ha venido explotando, hay una infraestructura que se ha instalado en esta zona y no está claro qué es lo que debe ocurrir con los pozos que ya están explotándose, que ya están extrayéndose, y por supuesto también con toda esta infraestructura que se ha levantado en esta zona. En el caso de la consulta de Cuenca todo está muy claro. Definitivamente, más del 80% de los habitantes de Cuenca dijimos que no queremos la explotación minera metálica en las áreas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Yanuncay, Tomebamba y Machangra, y del río Norcay. O sea, eso es clarísimo. Esa argumentación de que no puede...
Quizás aquí la trampa economista es, y porque le hemos escuchado al gobierno nacional, al representantes del gobierno, le hemos escuchado también al sector privado a través de sus cámaras, de la Cámara de Minería, diciendo que será esta explotación justamente a partir, o esta intervención en estas zonas a partir de lo que fue la consulta, y lo que ya estaba antes entonces permanece. Nos preocuparía que esa misma lógica se implemente tanto en Quito como en el Yasuní, es decir, que de aquí en adelante no se abrirá más, pero lo que está ahí va a seguir operando. Bueno, esto no es así, eso es la interpretación que lógicamente los interesados en la explotación minera in misericordia, que no piensan en la protección de las fuentes de agua, argumentan. Pero si se revisa claramente el dictamen de la Corte Constitucional y el dictamen de más del 80% de los habitantes de Cuenca, es que no se quiere que se inicie la fase de explotación minera a gran escala en las zonas que ya indiqué. Porque, ¿qué pasa? En el proceso minero hay varias fases: la fase de exploración inicial, la fase de exploración avanzada, la fase del estudio de factibilidad económica y la fase de la licencia ambiental. Pues claro, la consulta fue de que se preguntaba que nosotros no, y se decidió que nosotros no queremos que se inicie la fase de explotación minera metálica. Y ninguna de las empresas que tienen concesiones en la área de nuestro patrimonio natural, que es el biomacizo del Cajas, ha iniciado la fase de explotación. De tal manera, pues, que no tiene ningún sentido el cuestionar esta resolución. En el caso de los Yasuníes, en el caso del Yasuní, digamos, perdón, será un tema de controversia y de debate, pero en el caso del Chocó andino tampoco se ha iniciado ninguna fase de explotación. De tal forma, pues, que regresando a lo de Cuenca, no tiene ningún sentido ni lugar la argumentación que hacen representantes de la Cámara de Minería local, que lógicamente tienden a defender sus intereses de manera miope. Economista, yendo ya a lo que será el proceso de elecciones, esta decisión del Consejo Nacional Electoral, aunque todavía requiere un dictamen de la Corte Constitucional de que se lleven estos procesos electorales juntos, es decir, las consultas populares, estas consultas ambientales con el proceso para elegir a presidente y asambleístas. ¿Cómo ve usted que se junten estos dos procesos electorales, considerando que la importancia que tiene la consulta del Yasuní, la importancia que tiene la consulta en torno al Chocó andino, y que quizás podría perderse o diluirse el debate, la discusión en lo que va a ser la elección tanto para presidente como para asambleístas? Bueno, en el caso de Cuenca también coincidió que la consulta que se hizo a los habitantes de Cuenca se realizó la misma fecha en la que se hicieron las elecciones para presidente, esto es en febrero del 2021, y no pasó absolutamente nada. Es decir, el proceso se ocurrió de una manera normal, sin ningún contratiempo. Las personas concurrimos y teníamos varias papeletas, y una de esas papeletas era justamente la de la consulta popular sobre la defensa del agua y solicitando la prohibición de la explotación minera metálica. Igual va a ocurrir en Quito con las dos consultas, con la consulta sobre el Chocó andino, y a nivel nacional en la consulta del Yasuní. Señalo e insisto en que es una gran oportunidad para el debate ecológico. Vea usted, Rosana, nosotros vivimos aquí en un ecosistema bien definido, en una biosfera, en el caso del macizo del Cajas y en el caso de la hoya del Paute, que es bien simple. Es decir, las aguas nacen en la parte alta, nosotros estamos en este ecosistema, utilizamos el agua, y las aguas servidas, por ejemplo, este rato las ponemos en el reservorio, en la presa de Mazar, y luego genera energía hidroeléctrica, y luego continúan esas aguas hacia el río Santiago y luego hasta el Marañón, de tal manera que tenemos que tener clara conciencia de que somos responsables, no solo de la contaminación inmediata nuestra, sino de la contaminación a grandes distancias en la hoya amazónica, en la cuenca del Santiago. De tal forma que una consulta sobre el Yasuní o sobre el Chocó andino nos va a obligar a pensar y a meditar qué es lo que queremos: el dinero y los beneficios a corto plazo con un crecimiento económico atropellado, o pensamos en un desarrollo sostenible a largo plazo para las nuevas generaciones y aún para nosotros mismos, porque estamos viendo que con
la aceleración del cambio climático, los efectos ya se están produciendo en todo el mundo y se van a acelerar, de tal manera pues que una consulta de esta naturaleza pone a todos los ecuatorianos en la situación de pensar y de reflexionar sobre esta temática que es fundamental. Muchas veces en el vivir diario dejamos de lado, como consumidores, reflexiones en torno a esto. Por ejemplo, en el mismo caso de Cuenca, pensamos que la producción de basura no produce ningún problema, y no es así. El relleno de Pichacaya, donde diariamente se trasladan alrededor de 500 toneladas de basura y de residuos sólidos, que es lo que producimos los habitantes, los 600.000 habitantes del Cantón Cuenca, están ya colmando, se está produciendo el llenado, la llenura de este reservorio de Pichacay. ¿Y a dónde vamos a enviar la nueva basura? Entonces tenemos que empezar a reciclar y a reprocesar. Esa es una obligación y una tarea pendiente muy urgente de la nueva administración municipal y de la administración de Etapa. A propósito de Etapa, licenciada, permítame decir que Etapa tiene que ponerle mucho más acento y mucha más atención y muchos más recursos en la defensa de la biosfera y de las fuentes de agua, de la biosfera del Cajas, porque el bien principal que tiene Cuenca, más allá de su patrimonio cultural, porque para tener un patrimonio cultural necesitamos tener un patrimonio natural, y ese patrimonio natural son las reservas de agua que tenemos en el biomacizo del Cajas, que incluye no solo el Parque Nacional Cajas, sino todas las otras cuencas del macizo del Cajas. De tal manera que Etapa tiene que inclusive crear, como lo fue en su comienzo, una gran corporación de manejo de la biosfera, cosa que no lo hace para nada el centralismo a través de ese ministerio llamado MATE, como su nombre le indica, que realmente más bien mata las iniciativas locales y descentralizadas. Además, economista, quizás el hecho de que se lleven de manera paralela estos dos procesos electorales va a ser la mejor oportunidad para que los ciudadanos, las ciudadanas exijamos a los candidatos, a las candidatas un pronunciamiento también sobre estos temas, un pronunciamiento a quien aspire la presidencia de la República respecto de estos temas, de este modelo económico en realidad que debería ser repensado aquí en el país, la extracción de minerales, la extracción de el petróleo frente a otras posibilidades que sin duda alguna existen en el país. Debería ser en este proceso la mejor oportunidad para que se les exija a quienes aspiran a uno de estos cargos, presidente, vicepresidente, asambleístas, también un pronunciamiento y una posición clara y concreta sobre estos temas. Así es, licenciada. Mire usted, el plan de desarrollo minero que tiene el gobierno central, yo creo que más que el gobierno central son algunos burócratas que han recibido coimas de las compañías mineras, algunos halagos para dar paso a esta engañifa. Es un plan absurdo, ¿no? Porque simplemente primero los ingresos que va a obtener el gobierno central son pequeñísimos, porque son ingresos que provienen de regalías y más. Los promineros quieren hacer aparecer como que los volúmenes, los montos que resultan de la exportación de concentrados mineros son como un ingreso para el gobierno central, y eso es mentira, porque los montos de las exportaciones que harán o hacen las compañías mineras van a sus dueños en el extranjero, van a cuentas particulares en el extranjero para satisfacer y halagar a los inversionistas de esas compañías, de tal forma pues que aquí solo quedarían porciones de regalías, pero en cambio en el lado ya ecológico quedarían impactos a perpetuidad. Vea usted, la extracción del oro, por ejemplo, está asociada con la producción de arsénico, porque en muchos de los yacimientos que tiene el Ecuador, el oro está asociado con el arsénico. Donde se extrae oro se produce arsénico. En el caso concreto del proyecto Loma Larga, acá en el Cantón Cuenca, los mismos representantes de la empresa Dundee reconocen que uno de sus concentrados minerales tiene un contenido del 8.5% de arsénico. Esto quiere decir que ellos solamente por este concepto van a exportar y enviar al extranjero alrededor de 17.000 toneladas de arsénico.
¿Y cuánto arsénico va a quedar en la relavera o en la escombrera, en el basurero que ellos van a tener luego de desechar alrededor de 6 millones de toneladas en esta relavera o en este basurero? Van a quedar miles de toneladas de arsénico. Entonces, este es un efecto a perpetuidad, un efecto negativo, dañino, a perpetuidad, que nos queda para toda la vida, que contamina el agua, que envenena las plantas, etc. Esto aparte de que con la explotación minera, que no solo es no solo se pretende la explotación en loma larga, sino se quiere continuar a lo largo de todo el macizo del Cajas. Por ejemplo, la misma Dundee tiene una concesión entre la parroquia de Molleturo del Cantón Cuenca y la parroquia San Antonio del Cantón Cañar, de alrededor de 32.000 hectáreas, una superficie más grande que la del Parque Nacional Cajas, que es la de alrededor de 28.000 hectáreas. Y justo en la cuenca del Machanga, es decir, entre la parroquia, en la parte norte occidental de la parroquia Molleturo, con la parte sur de la parroquia de San Antonio de Cañar, ahí nacen las aguas que tanto sirven a la vida en general y a la vida de los cuencanos. Entonces esto no se puede tolerar, de tal forma pues que esta temática las temáticas derivadas de esta consulta van a ser muy interesantes y muy vivas y nos van a hacer reflexionar. Yo creo que nosotros como personas, como habitantes, como ciudadanos, no podemos ya virar la cara pensando que a nosotros no nos afecta el calentamiento o que no nos importa la producción de basura que hagamos por nuestro consumo. Esto no es así, ¿no es cierto? Tenemos informaciones diarias de cómo estamos contaminando con plástico todos los ámbitos de la naturaleza y cómo con el aumento de la temperatura vamos a originar enormes cataclismos, la desaparición de bioespecies, etc. De tal forma que reitero, esta consulta y el poner en la mesa sobre el tapete esta temática es fundamental. El gobierno no puede contaminar todas las ollas. Imagínese usted lo que sería una extracción minera a lo largo de toda la sierra ecuatoriana. Simplemente todas las ciudades tendrían contaminadas sus aguas. Por eso en Quito están proponiendo el rechazo, Quito sin minería, siguiendo el ejemplo de Cuenca, que ya dijo Cuenca sin minería, sin contaminación en las fuentes de agua. Imaginemos lo que sería en el caso de Quito si llegara a darse una concesión minera en la parte alta de la laguna de Mica o del reservorio de Mica al pie de la Antisana. Sería un absurdo. Ahora mismo ellos deben estar muy preocupados con la eventual contaminación que produciría la erupción del volcán Cotopaxi, que echaría ceniza y todo lo demás y contaminaría las aguas. Figurémonos lo que sería tener ahí una mina de arsénico encima de la captación del agua de Quito. Algo así es lo que se ha querido hacer en esta zona del Chocó Andino y algo así es lo que se pretendió hacer acá en Cuenca. Todas las concesiones mineras del Cantón Cuenca están encima de las captaciones. Esto ya lo dijo clarísimamente el ingeniero Galo Ordóñez de Espinosa en un informe que preparó para el directorio de Etapa. Y ahí reitero que Etapa es fundamental en esta defensa. Etapa tiene que ponerle su principal y mayor atención en la defensa del agua y del medio ambiente de acá de Cuenca. Bueno, queremos agradecerle, economista, por haber compartido sus comentarios, sus criterios en esta noche y ojalá efectivamente estas consultas populares sean el mejor pretexto para que cada vez un mayor número de personas pueda abrirse a este debate, a esta discusión y sobre todo a la toma de conciencia de la importancia de preservar nuestras fuentes de agua. Muchas gracias, licenciada. Ha sido el economista Enrique Serrano. Él fue director de El CREA, activista actualmente en varios colectivos sociales. Son las 19:34.